Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Espero que todos se encuentren muy bien y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísimo revuelo y conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de la televisión turca y por supuesto de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha capturado la atención de millones, una pareja que ha despertado suspiros y ha hecho que muchos se pregunten si lo que vemos en pantalla es solo actuación, o si realmente hay algo más profundo. El título lo dice todo, y la pregunta que resuena en muchas mentes es, ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin son almas gemelas? ¿Se aman de verdad? Prepárense porque vamos a desglosar todo este misterio, analizando las señales, los gestos, las entrevistas y por supuesto, la química innegable que existe entre estos dos talentosos actores. Si eres fan de las series en Calcam, o simplemente te encanta seguir de cerca la vida de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Ahora sí, vamos a empezar con esta apasionante historia. Vamos a empezar por el principio, ¿no creen? La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin cobró vida en el set de Sen Calcam. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química fue palpable, eléctrica. No era solo una conexión profesional, era algo que se sentía más auténtico, más real. Sus personajes, Eda y Serkan, vivieron una montaña rusa de emociones, y esa intensidad, esa forma en que sus miradas se cruzaban, en que sus manos se buscaban, hizo que el público se enamorara no solo de la historia, sino de la pareja en sí. Las escenas de amor, las discusiones apasionadas, los momentos de ternura, todo parecía fluir de una manera tan natural que era difícil imaginar que fuera pura actuación. Los fans empezaron a notar pequeñas cosas, miradas cómplices entre tomas, risas compartidas que parecían ir más allá del guión, gestos de apoyo mutuo que se filtraban en las redes sociales y en las entrevistas. Y es que cuando hablamos de almas gemelas, no solo hablamos de una atracción física o de una buena química en la actuación. Hablamos de esa conexión profunda, esa sensación de que dos personas están destinadas a encontrarse, de que se entienden sin necesidad de palabras, de que se complementan a la perfección. Y si hay algo que Hande y Kerem han demostrado, es esa capacidad para conectarse. Sus seguidores, ávidos de detalles, comenzaron a recopilar cada pequeño indicio. Desde los comentarios cariñosos en las publicaciones de Instagram hasta las apariciones públicas donde se les veía juntos fuera del rodaje, cada detalle se convertía en una pieza más del rompecabezas. Las redes sociales explotaron con teorías, y el hashtag #Hanke, la combinación de sus nombres, se convirtió en un fenómeno global. Los fanáticos con su ingenio y su pasión, crearon montajes, vídeos recopilatorios y análisis exhaustivos de cada interacción. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué hace que una pareja sea percibida como almas gemelas por el público? Creo que va más allá de la belleza o la fama. Se trata de la autenticidad, de la transparencia emocional que logran transmitir. Hande Erçel con su dulzura y su carisma, y Kerem Bürsin, con su energía y su personalidad magnética, forman una dupla que cautiva. Cuando se les preguntaba sobre su relación, sus respuestas, aunque a menudo cautelosas, siempre dejaban entrever un profundo respeto y admiración mutua. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre lo talentosa que es Hande, sobre su profesionalismo y sobre la facilidad con la que trabajan juntos. Y Hande por su parte ha elogiado la dedicación y la pasión de Kerem por su trabajo. Estas palabras, aunque profesionales, resonaban con una calidez que sugería una conexión más allá del set. Y luego están esos momentos que quedan grabados en la memoria de los fans. ¿Recuerdan cuando estuvieron juntos en Maldivas? Las fotos que compartieron, las sonrisas que irradiaban, la complicidad en cada imagen. Parecía un sueño hecho realidad para muchos. O las entrevistas donde, a pesar de las preguntas directas sobre su relación, sus miradas se buscaban, y había una especie de entendimiento silencioso que confirmaba, para muchos, que lo que existía entre ellos era real. Los gestos de apoyo en momentos difíciles, la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa o los comentarios negativos, todo ello fortalecía la idea de que no solo se querían, sino que se cuidaban, se protegían. No podemos ignorar el factor de la vibra. Hay parejas que simplemente irradian una energía positiva juntas,
y Ande y Kerem son definitivamente una de ellas. Cuando están juntos, el ambiente se ilumina. Se nota una alegría genuina, una comodidad que solo se consigue cuando dos personas se sienten completamente a gusto la una con la otra. Las risas compartidas, las bromas internas, la forma en que se apoyan en los eventos públicos, todo suma a esa percepción de una conexión especial. Y es precisamente esa conexión la que hace que el público se pregunte si son almas gemelas. Es posible encontrar a esa persona que te entiende, que te apoya, que te hace reír, que te inspira a ser mejor. Para muchos, Ande y Kerem representan ese ideal. Además, la industria del entretenimiento puede ser muy dura, con mucha presión, escrutinio constante y exigencias de tiempo. Para que una relación prospere en ese entorno, se necesita una base muy sólida, una comprensión mutua de los desafíos y un apoyo incondicional. El hecho de que Ande y Kerem hayan logrado mantener una relación mientras trabajan en proyectos tan demandantes sugiere una fortaleza y una compatibilidad significativas. Han demostrado ser un equipo, tanto profesional como personalmente, apoyándose en sus respectivos caminos. Podríamos analizar también sus entrevistas individuales. Aunque raramente hablan explícitamente de su relación romántica, cuando se les pregunta sobre el otro, sus respuestas están llenas de elogios sinceros y un respeto evidente. Kerem ha mencionado en más de una ocasión la inteligencia y la fuerza de Ande, y Ande ha hablado de la generosidad y el corazón de Kerem. Estas son cualidades que cuando se expresan con tanta admiración, sugieren una conexión emocional profunda que va más allá de la amistad o de la camaradería profesional. Y luego está el impacto que tienen en sus seguidores. Verlos juntos interactuando inspira a muchos. Generan un sentimiento de esperanza, de que el amor verdadero existe y que se puede encontrar. Las historias de amor que se construyen desde la pantalla a la vida real siempre tienen un atractivo especial, y la de Ande y Kerem ha sido una de las más comentadas y deseadas. Sus fans han invertido emocionalmente en su relación, y esa inversión, a su vez, genera más contenido y más conversación. Es un ciclo virtuoso de admiración y esperanza. Ahora, es importante ser realistas. En el mundo de las celebridades, la línea entre la vida profesional y la vida privada a menudo se difumina, y la percepción pública puede ser moldeada por la narrativa que se crea. Sin embargo, la intensidad de la conexión que Ande y Kerem han demostrado, tanto en pantalla como en sus interacciones públicas, es innegable. Esa chispa, esa complicidad, ese entendimiento mutuo, es difícil de fingir a lo largo del tiempo y ante las cámaras. Y la pregunta clave, ¿son almas gemelas? El concepto de alma gemela es muy personal y profundo. Implica un nivel de conexión que trasciende lo superficial, una sintonía que parece predestinada. Si observamos la manera en que se complementan, la forma en que se inspiran mutuamente, la energía que comparten cuando están juntos, es fácil entender por qué tantos creen que Ande Erçel y Kerem Bürsin podrían ser, efectivamente, almas gemelas. Han construido una narrativa que resuena con la esperanza y el romance que muchos buscan. Analizando sus carreras individuales también vemos un crecimiento mutuo. Se han apoyado en sus proyectos, se han impulsado mutuamente a ser mejores artistas. Esa admiración profesional, combinada con la aparente conexión personal, crea una base sólida para una relación duradera y significativa. La forma en que celebran los éxitos del otro, la manera en que se defienden en los momentos difíciles, todo habla de una relación en la que la pareja es una prioridad. Piensen en la cantidad de parejas famosas que, a pesar de la presión mediática, logran mantener una relación sólida y transparente. Ande y Kerem, con su forma de manejar su relación pública, han proyectado una imagen de autenticidad y respeto, lo que ha ganado la admiración de muchos. Incluso si no son almas gemelas en el sentido más místico de la palabra, sin duda comparten un vínculo muy especial, una conexión profunda que va más allá de la superficialidad de la fama. Y es precisamente esa profundidad lo que nos lleva a reflexionar sobre el amor en sí. ¿Qué significa amarse? Significa apoyo, respeto, admiración, comprensión, y una conexión que te hace sentir que eres la mejor versión de ti mismo cuando estás con esa persona. Si Ande y Kerem han logrado todo esto, entonces la respuesta a si se aman de verdad es muy probable que sea un rotundo sí. La forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas, todo apunta a una conexión genuina y profunda.
En resumen, la química entre Andercel y Kerem Bürsin en Senkalkapm fue el punto de partida de una fascinación que se extendió mucho más allá de la pantalla. Sus interacciones públicas, sus entrevistas, sus gestos de apoyo mutuo y la energía positiva que irradian juntos han llevado a innumerables fanáticos a preguntarse si son almas gemelas y si se aman de verdad. Si bien el concepto de alma gemela es subjetivo, la profunda conexión, el respeto y la admiración que parecen compartir son innegables. Han construido una narrativa de amor y complicidad que resuena con la esperanza de muchos, y su historia sigue cautivando e inspirando a sus seguidores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre Andercel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer desglosar todos estos detalles y reflexionar juntos sobre la naturaleza de su conexión. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem son almas gemelas? ¿Qué señales te hacen pensar que se aman de verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para mí y para la comunidad del canal. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse futuros contenidos como este. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.